Hola queridos amigos, el texto en Adobe Acrobat es uno de los temas más recurrentes en las consultas, así que en este tutorial vamos a explorar diferentes formas de edición. Básico, ¿se puede agregar o editar texto en un PDF? Por supuesto, es una de las propiedades más potentes, tanto que ni siquiera necesitamos saber con qué programa lo crearon. ¿Qué características son deseables? Hay muchos PDFs en la web que nos puede interesar cosechar. ¿Notaron que algunos se ven como malas fotocopias y otros, en cambio, como libros bien impresos? Lo que vemos en una página está definido por la calidad del contenido. Buenas imágenes, fuentes incrustadas y objetos gráficos vectoriales donde es posible. Pero también por el proceso de creación. Es decir, si está prolijamente construido, tendremos el viento a favor y se nos facilitará la tarea. Sin embargo, eso de la construcción no depende de nosotros, sino de quien lo creó. Aunque cada vez se encuentran con más facilidad, la tendencia es distribuirlos en condiciones óptimas para dar al usuario lo que el usuario quiere. Para editar el contenido recurrimos a la herramienta ¿cuál? Editar PDF. Está en la barra de la derecha. Esta barra es personalizable. Si por alguna razón no está, seleccionamos la pestaña Herramientas y la agregamos. También se puede abrir desde aquí haciendo clic sobre el icono. ¿Se ve? Apareció una barra que antes no estaba. Por defecto tiene algunas opciones seleccionadas, página izquierda y derecha juntas, editar y mostrar cuadros delimitadores. Antes que nada, ¿queremos escribir algo nuevo sumando un párrafo? Seleccionamos la herramienta Agregar texto y lo ingresamos. Si el Acrobat detecta tipografía en el documento, va a tratar de usar la fuente más parecida a la que está en el original, pero si no, asigna por defecto la Minion Pro. Si no coincide con la del PDF, y en general no coincidirá, la edición puede afectar la cohesión del estilo. En el panel que está a la derecha se puede editar la fuente y cambiar los atributos, negrita, itálica, etc., cada vez que agreguemos texto. Pero también puede resultarnos útil saber que es posible modificar la tipografía que viene por defecto en Edición, Preferencias o Control K. Seleccionamos Edición de contenido y en Opciones de fuente sustituimos Dejar que Acrobat elija por la que escogimos. Aceptamos. Para un resultado profesional hay que tener instaladas las fuentes que usa el PDF en nuestro sistema. ¿Y cómo sé cuáles son las fuentes? Archivo, propiedad de fuentes o control de fuentes nos abre una ventana con la lista de todas las que usa el documento. Como no tenemos instalada la Roboto, va a usar una similar. ¿Queremos eso? No, para nada. En la web hay algunos repositorios gratuitos, por ejemplo el súper conocido y muy confiable Google Font. Es bastante intuitivo de usar. Vamos a mostrar. Buscamos Roboto, tipeamos algo, entramos en la muestra, descargamos la familia, descomprimimos, seleccionamos, menú contextual, botón derecho, instalar para todos los usuarios. Pero no es el único. Hay unos cuantos como DaFont, 1001 FreeFont, FontSpace y muchos más. También hay repositorios de tipografía o fundiciones, como se llaman, que son de pago. Las fuentes tipográficas existen porque hay creadores que trabajan en su diseño y desarrollo. Google pagó por el derecho de uso a los autores de las fuentes que nos ofrece gratuitamente. Bueno, gratuitamente a nivel trueque. Es un win-win. Las usamos en nuestros sitios para que los visitantes vean las páginas como corresponde y claro, la consecuencia lógica es que están más tiempo paseando en ellas. Reconociendo los elementos de página. Seleccionamos la herramienta Editar, hacemos clic en cualquier lugar de la página y aparecerán estas cajas grises que son los cuadros delimitadores. Al detenernos sobre algún párrafo, la flecha negra cambia por el cursor que habilita la edición de texto. En este caso nos interesa el texto, pero también podríamos querer mover o borrar otro elemento. Editar PDF habilita todo lo editable. Observen,
la página parece estar armada con recortes. Y así es que funciona. Habitualmente esperaríamos que el texto fluyera de una página a la siguiente. Pero no. Cada página es una unidad y se trata como tal. Ese es el secreto para entender al Acrobat y cómo podemos aprovechar sus virtudes. Si leemos correctamente su estructura, sabremos qué esperar. El Acrobat no es un procesador de texto como tal. Sería más correcto definirlo como un procesador de archivos, un reproductor de diseño o un intérprete. Ese es su objetivo, mostrar el contenido fielmente sin importar en qué dispositivo se abra. Hoy puede parecer una obviedad, pero cuando comenzó la era de la diagramación digital, tener archivos visualmente sólidos era un logro. Con solo usar otra versión del programa de trabajo podían cambiarse las fuentes sin mover o hasta desaparecer párrafos generando verdaderos desastres. Salía plata eso. El Acrobat resolvió el problema de mantener todo en su lugar, pero todavía fue más allá, permitiendo añadir, sustituir o corregir texto una página a la vez. Ese debe ser el lema de Acróbatas Anónimos. Algunos verán un vaso medio vacío, otros medio lleno. ¿Cuál es el consenso de opiniones? Bueno, es múltiple. ¿Cómo editamos? Aquí es cuando debemos elegir la estrategia de trabajo. Tip de supervivencia. Guarden un respaldo del archivo original. Con la herramienta editar habilitada, hacemos clic sobre el texto seleccionado. ¿Notan una diferencia? La caja gris se pone azul y aparecen manejadores para cambiar el tamaño, girarla o desplazarla. También se puede insertar el cursor para ingresar texto, borrarlo o cambiar sus atributos. Tomemos esta página que tiene una buena cantidad de texto y hasta una nota al pie. Quitemos esta palabra. Selecciono y borro. Fácil. Acrobat ajustó el resto del párrafo y se ve bien, pero ¿es así? Veamos más de cerca. ¿Recuerdan aquello de que no es un procesador de texto, aunque puede parecerlo? Bueno, aquí está la evidencia. Los guiones de separación de sílabas los toma como caracteres y no desaparecen cuando la palabra está entera. También, si quitamos el número de nota, el texto queda abajo como si nada. ¿Se entiende lo que está pasando? El trabajo de arreglo es prácticamente artesanal. Por eso mismo, lo que se hace en una página queda en esa página. No es coincidencia. Estos guiones se pueden borrar. El truco está en detectarlos, tener en cuenta que pueden pasar cosas como esta. ¿Se puede sustituir todo un párrafo? Analicemos sus atributos. Seleccionamos el párrafo y tomamos nota de los detalles para ahorrar tiempo y ser precisos. Toda la información está en el panel de la derecha. El formato, el cuerpo, el color del texto. Queremos resaltar con negrita, itálica, subrayado, superscript o subscript. Pintamos con el cursor y aplicamos. ¿Crear listas numeradas con viñetas? Sí. Desde este panel se puede cambiar la alineación. A la izquierda, centro, derecha o justificado a la caja. Y no olvidemos tomar nota de la información que nos proveen estos 4 campos. Es vital. Interlineado, espacio después del párrafo, escala horizontal y espaciado entre caracteres. Todo lo anterior es editable. Experimento de párrafo completo. Tomemos el párrafo desde este o algún otro procesador de texto, que no tenga separación de sílabas porque no queremos complicarnos la vida. Para sustituirlo, copiamos el texto nuevo en el portapapeles, pintamos lo que se irá y pegamos en su lugar, o control V. Queda razonablemente bien. El texto hereda los atributos y no separa las sílabas. Eso está bien. Tiene una línea más respecto a la anterior, que tal vez eso no esté tan bien. ¿Qué pasó con el párrafo siguiente? ¿Cambió? Se modificó solito. Los guiones ya no están donde debieran. Probemos otra cosa. Duplicamos el texto e insertamos una hoja en blanco. Panel de páginas,
clic sobre la que estamos trabajando, abrimos menú contextual con el botón derecho del ratón, insertar páginas, una página en blanco, y en la ventana que se abre en ubicación, después. ¿Por qué? De esa forma nos quedan enfrentadas para trabajar con mayor facilidad. Aceptamos. No podemos arrastrar de una página a la otra por aquello de una a la vez. Pero podemos cortar el texto, edición, cortar o control X, seleccionar la otra página y pegarlo, edición, pegar o control V. Lo estamos copiando para tenerlo de referente. Tenemos a la vez la página original a la vista y también cómo está quedando a medida que hacemos cambios. Es visual. Pegamos el texto, lo ajustamos con la herramienta de espaciado entre caracteres y también podemos editar los atributos. Quedó fantástico. El párrafo de abajo, en cambio, se modificó. Aunque no lo tocamos directamente, incidimos en la disposición original del Acrobat y tenemos que arreglarlo. Si copiamos y pegamos el párrafo duplicado sobre el roto, ¿se soluciona? Veamos. No, pasa lo mismo. ¿Qué creen que nos conviene? ¿Arreglamos el párrafo aquí o en un procesador de texto y lo traemos? Eso depende, ¿cierto? Si hay mucho o poco para cambiar. La lógica indica que probemos lo más sencillo. Sin alterar nada, intentemos apretar los caracteres entre sí. ¿Cómo quedará? Comparemos con el referente. ¿Se ve igual? La separación de palabras se reconstruyó. A veces pasa. Por eso no hay que desestimar lo más simple u obvio como primera opción. Y como el documento está construido de páginas que son archivos independientes, no corremos el riesgo de un efecto dominó que desacomode todo. Cuando no necesitamos más la página de ejemplo, la borramos y aquí no ha pasado nada. Guardamos. Pero atención, estamos trabajando en un archivo editable de excelente calidad, exportado con la tipografía incrustada y además obtuvimos las fuentes que usa. No es un PDF generado de una imagen y luego procesado con OCR. No es lo mismo. Si bien es realmente útil convertir la imagen en texto, la edición aquí sería una tarea más complicada. Si la imagen no es buena, el trabajo será arduo, aun cuando sea de entrecasa o para nuestro uso personal. Sin duda, lo más destacado del proceso OCR es que habilita la búsqueda de texto. En todo caso, si la finalidad es resaltar líneas, hacer anotaciones o eliminar lo que no nos convence, la herramienta Comentar es la que nos salvará la vida. Sí, hacemos el reconocimiento de texto con la herramienta Mejorar digitalizaciones, pero seguimos por el camino de la herramienta Comentar. Es ideal para estudiar, tomar apuntes y para comentar el archivo entre muchos usuarios. También es la que se usa para la edición editorial. Facilita ingresar las correcciones porque no es destructiva y mantiene la diagramación de la página. ¿Editar o no editar? Definitivamente es una opción. Cuanto menos editemos, mejor. Pero es verdad que muchas veces no se puede evitar, hay que hacer cambios en el momento. Eliminar o sustituir páginas también es un recurso posible y muy seguro, ya que el flujo del texto no se altera, empieza y termina en la misma. Pero siempre, siempre, siempre verifiquen el párrafo que editaron. Si sustituyeron el texto y no tiene guiones, es probable que haya quedado bien. Pero sobre todo, revisen qué pasó con todos los párrafos que están debajo del que tocaron. Un poco sobre el mapeo del texto. Este documento tiene muestras de algunos elementos que podemos esperar dentro de un PDF. Texto corrido, tablas, recuadros, imágenes, gráficas preprocesadas como PDF y colocadas. Está diagramado con InDesign y les puedo asegurar que la asociación del contenido que estamos viendo no tiene relación con la original.
Y por asociación me refiero a lo que encierran las cajas delimitadoras. El título del gráfico estaba ligado al gráfico, algo bastante lógico porque es un todo. Si hay que moverlo, marchan en el mismo viaje. En el PDF, estas barras son independientes del texto. Ese es el curioso pensamiento de Acrobat y tiene sentido, porque la geografía se construye para que se reproduzca idéntico en múltiples dispositivos, no para editar o diagramar. Por eso, antes de distribuir el documento, libro, formulario o lo que sea que editemos, cepillemos a contrapelo las páginas que modificamos, porque si ha de saltar algún error, que sea ahora, que todavía hay tiempo para arreglarlo. Y bueno, recuerden, compartan el conocimiento, es fundamental para que la red pueda crecer y ser más rica. Hasta el próximo tuto. Chao.